Resumen clase 14 Entrevista motivacional. Ponente, doctora Fabiola Flores Monsiváis, especialista en medicina interna por la UNAM, certificada en medicina de estilo de vida por el International Board of Lifestyle Medicine, es miembro fundador del Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida. La entrevista motivacional es un método de asesoramiento que anima a los pacientes a encontrar sus propias razones para cambiar. Inicialmente fue desarrollado para tratar adicciones. Consiste en un discurso a favor del cambio, pero definitivamente no significa decirle al paciente que debe cambiar o qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe cambiar. Algunas de las estrategias de la entrevista motivacional incluyen involucrar o vincular, enfocar, evocar y planificar. Involucrar o vincular se refiere a desarrollar estrategias que promuevan el crecimiento y la construcción de relaciones sociales para ayudar a fomentar la autonomía del paciente. Enfocar se refiere a ayudar a los pacientes a tener más claridad acerca de sus valores y sus metas. Evocar es generar una conexión con las motivaciones e impulsos autónomos del paciente. Y finalmente planificar es diseñar los planes de acción que fomenten la construcción de la autoeficacia. La entrevista motivacional invita a los médicos a evitar el enfoque de yo soy el experto, de participar mirando a los pacientes de arriba hacia abajo. Propone en su lugar ayudar a las personas a tomar sus mejores decisiones acerca de si deben cambiar o no, acerca de interrogantes como cambiar es una opción para mí o por qué debo de cambiar, qué cambio, cómo lo cambio. Veamos la primera estrategia, involucrar o vincular. Las conversaciones a favor del cambio son fundamentales y se ven facilitadas en un espacio con una relación médico-paciente tranquila, segura y libre de juicios en donde se pueda crear empatía y podamos validar los sentimientos del paciente. Cuanto más bloqueado o frustrado se siente un paciente, más importante es que los médicos expresen empatía y validen o aprecien ese malestar. El decirle a una persona entiendo cómo te sientes hace una gran diferencia. Si un médico etiqueta, evalúa, dice o exige, el paciente se involucrará menos. La mejor manera de participar es reconocer las conductas de riesgo como expresiones de necesidades insatisfechas del paciente. Por ejemplo, el exceso de estrés, la falta de sueño se puede manifestar por llegar a cenar comida rápida a la casa o ir fuera a comer comida chatarra. Ningún cambio es completamente posible hasta que esas necesidades son reconocidas, expresadas, apreciadas plena y respetuosamente, que el paciente te diga, ceno mucho en la noche, como fuera de casa, porque me siento estresado, porque no tengo tiempo de cocinar, son necesidades que se puede reconocer que existen y de ahí proviene esa conducta de riesgo. La entrevista motivacional sostiene que el discurso de resistencia de un paciente dice más sobre el enfoque de nosotros como médicos que realmente sobre la disposición del paciente a cambiar. Una forma de mostrar nuestro apoyo es aprovechar esa resistencia para guiar al paciente a que él se dé cuenta de las discrepancias que existen entre lo que dice y lo que hace. La gente no se resiste al cambio, pero sí nos resistimos a ser cambiados. La manera de comunicarnos puede aumentar la resistencia al cambio. Debemos transmitir empatía al paciente, nunca lástima. La empatía frente a la resistencia puede redirigir la energía de la resistencia de manera constructiva. Debemos explorar respetuosamente los sentimientos, necesidades, los deseos del paciente para desarrollar una conexión que facilite el diálogo sobre el cambio. Queremos que se establezca una conexión empática con el paciente para avanzar hacia las siguientes fases de la entrevista motivacional. Podemos relacionarnos con el paciente al decirle que entiendo por lo que está pasando, yo también lo he pasado, yo también lo he hecho. Un estilo de atención centrado en la persona para abordar el problema de la ambivalencia sobre el cambio. Las preguntas abiertas permiten que el paciente asuma un papel activo en la conversación mientras exploran los impactos positivos y negativos de sus comportamientos. Cuando los pacientes comparten sus historias y expresan toda su experiencia, las discrepancias se hacen evidentes. Ellos las visualizan y eso los invita a la reflexión. Recordemos que el experto en la vida del paciente es el paciente. Nosotros, como expertos en cambio de comportamiento, podemos ayudar mejor expresando empatía y aprecio por las buenas razones que conducen a la ambivalencia. Ambivalencia se refiere a los sentimientos que enfrentan los pacientes acerca del cambio. Por un lado,
Quieren y saben que deben cambiar conductas que les suponen un riesgo para la salud o adoptar algunas otras que los benefician. Pero por otro lado, no están lo suficiente motivados o no se consideran capaces de llevar a cabo estos cambios. Y eso les produce una constante lucha interna favoreciendo la desmotivación y la falta de confianza en que el cambio es posible, lo que genera poca autoeficacia. Las preguntas generan pensamiento en el lado izquierdo del cerebro, pero dirigir al paciente hacia la reflexión aprovechando que se generan necesidades y emociones es más eficiente para motivar un cambio. En una entrevista motivacional, la proporción ideal de reflexiones y preguntas debe de ser 2:1. Cuando pensamos en las palabras de las personas y escuchamos cómo se conectan con nuestras teorías, las teorías del cambio, estamos mirando a las personas, pero no estamos ahí con ellas. La clave para estar con un paciente es estar completamente presente y escuchar los sentimientos que expresan necesidades satisfechas o no satisfechas. Otro de los principios de la entrevista motivacional es hacer una exploración que se enfoque en las discrepancias entre los valores y objetivos que el paciente declara tener y sus comportamientos actuales. Así lo dirigimos a enfocarse más en la brecha entre la situación actual del paciente y sus valores y objetivos. El equilibrar decisiones, pensar, escribir pros y contras de un cambio en particular es una gran herramienta para ayudar a los pacientes a pensar si están preparados, dispuestos, capaces de realizar un cambio. Hacer que consideren cuáles son los costos y beneficios del cambio y los costos y beneficios de no cambiar, de seguir igual. Al estimular una discusión sobre el equilibrio de esas decisiones ayuda a los pacientes a apreciar más plenamente las fuentes de su motivación autónoma y lo que se requiere para el cambio. Este es un ejemplo de un sistema de calificación cuantitativa que puede ayudar con la conversación sobre el equilibrio de decisiones. Después de enumerar tantas razones como sea posible en el área de respuestas para permanecer igual, es decir, no cambiar, o respuestas para cambiar, el paciente debe explorar sus pensamientos y sentimientos acerca de cualquiera de estas dos opciones. Es el significado de cada quien. Es clave para la salud mental y para la prosperidad del ser humano y por naturaleza los humanos estamos centrados en ese significado. El último principio es la planificación y consiste en colaborar con el paciente creando un plan de acción respaldado por una autoeficacia que se está creando con los otros pasos que hemos ido discutiendo. Los principios fundamentales de la entrevista motivacional son expresar empatía, fomentar la autoeficacia, no luchar contra la resistencia del paciente y es clave desarrollar discrepancia. Las personas realizan cambios de su conducta solo cuando están preparados para el cambio. Es importante que el paciente afronte su ambivalencia para disminuir la resistencia al cambio e incrementar las posibilidades de éxito. Es importante considerar la etapa del cambio en que se encuentra el paciente y por lo tanto su nivel de emo.